Bueno, buen día. Mi nombre es Nicolás Maltese. Soy investigador adjunto de la sección de Ecofisiología y Manejo de Cultivos de Iña La Estanzuela. Y en esta oportunidad les voy a presentar un trabajo titulado Cultivo de lupino, una alternativa promisoria para agroecosistemas de Uruguay. Bueno, en principio, y a modo introductorio, quería destacar la dinámica de cultivos en Uruguay, que independientemente del área que representa cada cultivo y sus variaciones a lo largo de la última década, podemos observar que en general presentamos una alta diversidad de cultivos en donde aparecen trigo, colza, sorgo, cultivos de servicio, cebada, maíz y soja, eh, que en general determinan una alta intensidad de cultivos, alrededor de 1,6, 1,7 cultivos de renta por año. Sin embargo, cuando observamos lo que pasa en el invierno, que son aproximadamente unas 600.000 hectáreas, se dividen entre tres cultivos principales: trigo, cebada y colza. Por lo cual, las rotaciones se podrían diversificar aún más durante ese periodo, incluyendo nuevas especies como el cultivo de lupino. Bueno, a modo introductorio y para caracterizar de forma general el cultivo de lupino, se puede mencionar que pertenece a la familia de las leguminosas, es una leguminosa anual. Existen más de 300 especies a nivel mundial. Sin embargo, solamente 4 presentan interés comercial, las cuales podemos observarlas en las fotos de abajo. Lo que son los llamados lupinos dulces, que tienen bajo contenidos de alcaloide, en donde aparece, por ejemplo, a la izquierda el lupino salvus o blanco, luego el luteus o lupino amarillo, y a la derecha dos angustifolios, que son dos variedades que son las más ampliamente cultivadas en Uruguay. Y hay una cuarta, que es Lupinus mutabilis, que no aparece en la foto, que es la única de origen andino. Por otra parte, el principal productor y exportador mundial es Australia, con aproximadamente 1 millón de hectáreas sembradas, seguido por Polonia y Marruecos. Eh, por otra parte, también el cultivo es relativamente nuevo en la región, ingresó hace aproximadamente unos 8 años y actualmente se siembran unas 5.500, 6.000 hectáreas a nivel nacional. Bueno, uno se preguntará, ¿por qué lupino? Bueno, desde Iña lo vemos como un cultivo con alto potencial que puede llegar a crecer a corto o mediano plazo, dado por ciertas características. Sobre todo lo que tiene que ver con la alta calidad proteica. eh, Se han registrado rangos de entre 29 y 47% de puntos de proteína en el grano. Presenta un buen perfil de aminoácidos esenciales con alta digestibilidad, y para el caso de suplementación animal tiene bajo contenido de almidón, lo cual disminuye los problemas digestivos en la suplementación. Como dije anteriormente, más del 90% de lo que se produce el lupino en Uruguay está destinado actualmente a consumo animal. En este sentido, hay varias referencias a nivel internacional, desde INIA y varias tesis de Facultad de Agronomía, que lo destacan como un insumo importante dentro de la suplementación. Por otro lado, a nivel mundial, está más difundido el consumo de lupino para humanos en productos derivados de panadería, cereales y pastas. Y más recientemente, para Uruguay ha surgido también una ventana de exportación de granos a Europa, también para suplementación animal. Ahora bien, desde el punto de vista agronómico, nosotros consideramos que el lupino es un cultivo de renta que además aporta servicios ecosistémicos. Algunas de estas causas tienen que ver, como mencioné anteriormente, con la diversificación de la rotación en el periodo invernal. No es muy común en las configuraciones actuales ver una leguminosa de renta insertada en el sistema, lo cual aporta cierta diversificación en la rotación. Presenta una alta adaptabilidad a diversos ambientes. Lupino se siembra tanto en el litoral
como en el centro norte y este del país, obviamente que con ciertas restricciones, sobre todo desde el punto de vista de las características del suelo, requiere suelos más bien sueltos y bien drenados, con bajo contenido de arcilla, lo cual no quita que se pueda realizar también en suelos pesados, pero con alguna penalidad en su productividad. Por otra parte, hemos explorado rendimientos potenciales más que interesantes de alrededor de 3,5 o 4 toneladas por hectárea. Presenta un precio que resulta atractivo, con un rendimiento de equilibrio que parece alcanzable, ya que el rendimiento promedio a nivel nacional anda alrededor de los 2.200 kilos por hectárea. Esto a nivel de chacra. Por otra parte, resulta o presenta un manejo relativamente sencillo. Por ejemplo, es mucho más fácil implantar el cultivo de lupino que una colza. Y por otro lado, para el momento de la cosecha no es un cultivo que presente mayores dificultades, ya que sus chauchas no se abren inmediatamente, es decir, presenta baja dehiscencia. Eh, Otro punto importante tiene que ver con la rotación de herbicidas, un problema no menor para las rotaciones actuales. Y desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos que aporta, yo creo que el más interesante tiene que ver con el aporte de nutrientes al sistema. En este caso, al ser una leguminosa, tiene capacidad de realizar aportes de nitrógeno a través de la fijación biológica, en donde se han reportado aportes de entre 60 y 80 kilos de N por hectárea. Por otra parte, ha sido caracterizada como una de las especies con más capacidad de solubilizar fósforo en el suelo a través de diferentes mecanismos que tienen que ver con raíces en clúster o racimos y o exudación de exudados radiculares, carboxilatos que presentan actividad fosfatasa. En ese sentido, hay reportes en la bibliografía internacional y también una reciente publicación de Cristina Mori que ha salido el año pasado. Eh, por otra parte, algunos productores que ya vienen utilizando lupino ya hace algunos años lo han destacado como un cultivo eh, promisorio desde el punto de vista de su efecto antecesor sobre, por ejemplo, sobre el rendimiento de soja de segunda y maíz de segunda, lo cual resulta interesante para seguir explorando. Y finalmente presenta una baja huella de carbono en relación a otros cultivos, sobre todo porque no requiere fertilización nitrogenada. Ahora bien, al ser un cultivo incipiente y que ingresó hace escasos años al país, surgen interrogantes asociados, por ejemplo, a la fecha de siembra, a la elección del cultivar, al manejo de malezas y herbicidas, a la población, a la susceptibilidad que tiene este cultivo al anegamiento y a efectos del ambiente y el material genético sobre parámetros específicos que tienen que ver con el rendimiento y la calidad del cultivo. Por lo cual, nos propusimos avanzar en un proyecto para generar una primera guía de bases ecofisiológicas y manejo agronómico para la optimización del cultivo de lupino en Uruguay. En este sentido, avanzamos en el 2023 con la presentación de un proyecto en ANI de articulación académica y sector productivo, que fue aprobado en el 2024 y que está en marcha. Eh, para esto participamos varios integrantes de diferentes instituciones. Por ejemplo, aparecen las dos empresas que manejan lupino en Uruguay, que son Mega Agro y Fadisol. También hay participantes de Facultad de Agronomía e IñA en la coordinación, en lo que tiene que ver con la coordinación del proyecto. Y bueno, ya pasando a los componentes del proyecto, hay un componente en donde se evalúan secuencias de cultivo. Dentro de este componente tenemos como objetivo cuantificar el efecto antecesor del lupino sobre cultivos sucesivos. Por otra parte, también estamos cuantificando los aportes por FBN
al sistema cuando se incluye el lupino en la rotación. Y también estamos evaluando, cuantificando la sincronización de oferta y demanda de nitrógeno en secuencias que incluyen lupino y maíz de segunda. Bueno, para responder un poco a estos objetivos, se han planteado diversos tratamientos que tienen que ver con diferentes alternativas de antecesores invernales. En principio tenemos un cultivo promisorio como el lupino. Después tenemos colza, trigo y cebada como cultivos tradicionales de la región. Vicia como un cultivo de cobertura que aportaría mucho nitrógeno al sistema. Y por otro lado, un barbecho químico invernal a modo de tratamiento control. Sobre todas estas alternativas vamos con maíz de segunda y soja de segunda posteriormente, y a partir de ahí se siguen diferentes caminos las rotaciones. Bueno, y ya pasando específicamente a ver el ciclo en particular del cultivo de lupino, en la siguiente figura se puede observar o se podría mirar o pensar como una soja de invierno, ¿no? En principio tiene una fase vegetativa que es sensible al fotoperiodo, la vernalización y la temperatura. Luego cuenta con un periodo de alargamiento de tallos y de manera siguiente un periodo que tiene que ver con la formación de semillas y vainas hasta llegar a la madurez fisiológica, donde solamente es sensible a las condiciones de temperatura. A modo de ejemplo, y para nuestra región, la fecha de siembra óptima o la ventana de siembra óptima estaría o rondaría fines de abril a mediados de mayo, al menos lo que ha estado evaluando hasta ahora. Transcurrido aproximadamente unos 90 días luego de siembra, tenemos la floración, y en unos 180 días aproximadamente llegaríamos a madurez fisiológica, por lo cual si sembramos alrededor de mediados de mayo, inicio mediados de diciembre, estaríamos en madurez fisiológica, fines de noviembre lo estaríamos cosechando. Por otra parte, a nivel internacional, se ha reportado un periodo crítico para definición del rendimiento del cultivo, que básicamente transcurre 10 días previo a la floración y 40 días post floración. Es decir, está más bien centrado sobre el periodo de llenado, similar a como ocurre para el cultivo de soja. Y bueno, y una cosa que quería destacar era la particularidad que tiene la arquitectura del cultivo. En esta figura pueden ver que cuenta con un tallo principal, el cual termina en un racimo terminal que aporta flores y vainas. A partir de ese tallo principal también se desprenden 3 ramificaciones primarias generalmente, y a partir de ellas ramificaciones secundarias y terciarias que en mayor o menor medida terminan contribuyendo al rendimiento. Bueno, a modo de resultado preliminar y para que tengan una idea de la magnitud del rendimiento y lo puedan comparar con otras alternativas invernales, derivado de este ensayo que les mostré anteriormente, surgen los rendimientos durante la zafra 2024 de cultivo de colza, cebada, trigo y lupino. Fíjense que el lupino rindió alrededor de 3.200 kilos, con una acumulación de materia seca, madurez fisiológica de 8.600 kilos y un índice de cosecha de 0,34, incluso superando al cultivo de colza. Por otra parte, también estamos cuantificando los aportes por FBN al sistema, y en este sentido quería destacar a través de esta imagen la importancia que tiene la inoculación de este cultivo. A la izquierda podemos observar una bordura que se hizo sin inocular, y a la derecha un tratamiento bien inoculado, donde se puede ver una clara respuesta a la inoculación. Por otra parte, estamos también cuantificando el efecto antecesor lupino sobre soja de segunda y maíz de segunda. Y finalmente, con esta imagen mostrarles que en esas bolsitas que se ve a la derecha, estamos midiendo la dinámica de descomposición del residuo de lupino en secuencias que incluyen lupino y maíz de segunda, con la idea de poder cuantificar la sincronización de oferta y demanda de nitrógeno.
Bueno, otro de los componentes dentro de este proyecto tiene que ver con la población y el arreglo espacial, en donde el objetivo consiste en ver la respuesta al incremento de la población y a la distancia entre hileras en diferentes variedades de lupino de uso comercial. En este sentido, tenemos dos sitios, La Estanzuela en Colonia y Paysandú en la EMAC, como para mostrar un resultado preliminar. En esta figura pueden ver las respuestas del rendimiento a la densidad de planta, a la izquierda para Colonia y a la derecha para Paysandú. Y podemos ver también con distintos colores el distanciamiento entre hileras. Bueno, en principio lo que se destaca es que el distanciamiento entre hileras no tuvo un efecto marcado sobre el rendimiento, pero sí hubo una leve respuesta al incremento en la población de plantas. Se probaron densidades que son comercialmente recomendadas, alrededor de 50 plantas por metros cuadrados, y luego superiores e inferiores a ellas. Eh, Básicamente, a la conclusión que llegamos es que más o menos coincide con las recomendaciones en la bibliografía internacional y lo que están recomendando las empresas a nivel nacional. Con 50 60 plantas por metro cuadrado se alcanzan el plató de rendimiento para ambos sitios. Ahora bien, una cosa que nos preguntábamos a la hora de plantear este componente es, debido a que el cultivo de lupino es una especie de tipo indeterminada y presenta una alta capacidad de ramificar, si es bajando la densidad por debajo del óptimo, no podríamos compensar con mayor número de vainas por plantas esa menor cantidad de plantas. Entonces, en esta figura, lo que le quería mostrar es cómo cambia la arquitectura en dos densidades bien contrastantes, 20 plantas y 105 plantas por metro cuadrado. Y bueno, para corroborar esto, lo que hicimos fue, en esta figura, construir el rendimiento del cultivo a través de sus diferentes componentes. Arriba pueden ver el rendimiento que aportó el tallo principal, las ramificaciones primarias, secundarias y terciarias. Todo esto lo vimos bajo todo el esquema de tratamientos que probamos: dos cultivares, dos distanciamientos entre hileras y cuatro densidades contrastantes. Y lo que en principio se puede observar es que más del 90% del rendimiento fue aportado por el tallo principal y las ramificaciones primarias. Ahora bien, cuando fuimos a responder nuestra hipótesis, observamos, si miran para cualquiera de los tratamientos la densidad de 20 plantas por metro cuadrado, van a poder observar que la contribución al rendimiento de las ramificaciones, tanto primarias como secundarias, fue mayor cuando bajamos la densidad. Sin embargo, esto también estuvo asociado a una penalidad en el rendimiento aportado por el tallo principal, lo cual determinó que 20 plantas por metro cuadrado rinda menos que el resto de las densidades. Por otra parte, también quería destacar que esta contribución de diferentes componentes al rendimiento sería muy dependiente del año y de la fecha de siembra, dado que en función de eso nosotros podemos ubicar el periodo reproductivo en un momento, por ejemplo, que ocurran heladas, y eso puede conducir también a la abscisión de flores y vainas, en donde puede hacer que un componente contribuya más que otro. Otro de los componentes que estamos evaluando dentro del proyecto tiene que ver con microparcelas de diferentes variedades y especies de lupino, con el objetivo de medir principalmente parámetros de calidad. En este sentido, en el cuadro de la izquierda van a poder observar que tenemos tres albus, tres variedades de albus, un luteus y cuatro variedades de angustifolio. Se pueden ver a la derecha las microparcelas, que son de aproximadamente 1 metro cuadrado de amplitud. Esto está dado principalmente porque de esta semilla contamos con baja disponibilidad justamente de semilla. Al frente van a poder ver en las tres primeras parcelas los albus, y en el fondo los angustifolios y el luteus. Y bueno, y ya pasando a los resultados preliminares de esta microparcela, lo que hicimos fue medirle el rendimiento. Si bien eran chicas las parcelas, nos parecía que estaba bueno cuantificarlos, y acá los que les muestro es el rendimiento medio a nivel de especie. Entonces podemos ver que hay variabilidad entre especies en términos de rendimiento.
Por otro lado, otra variable que también nos pareció interesante medir acá fue el peso de grano, en donde también a nivel de especies se observa una gran variabilidad, esto en conjunto con el laboratorio de calidad de semillas de Viña La Estanzuela. Y otro parámetro que evaluamos en estas microparcelas tiene que ver con el contenido de proteína. Y acá lo que van a poder ver es una gran variabilidad que está en torno a 26 puntos y 44 puntos de proteína, en donde la mayor variabilidad se dio entre especies, pero también fíjense que hay variabilidad dentro de una misma especie. Y lo que hay que tener en cuenta o que voy a aclarar acá que estos análisis de proteínas se hicieron previo a la siembra, la semilla tenía distintos orígenes, por lo cual esto está cruzado por efecto ambiente y ahora estamos esperando los análisis en donde homogeneizamos el efecto ambiental sembrando todas las parcelas en el mismo año. Bueno, y para destacar otras actividades que tenemos en marcha, tiene que ver con el componente de manejo de malezas en lupino, en donde desarrollamos un experimento de sensibilidad de lupino a diferentes herbicidas, tanto pre o post-emergente, a través del trabajo conjunto con el grupo de malezas de Viña La Estanzuela y un convenio con la empresa Proquimur. En general, el manejo de malezas en lupino está muy enfocado en los tratamientos preemergentes. Por lo general se utilizan simacina y diurón y luego si hace falta, en posemergencia se puede utilizar diflufenicán. Sin embargo, en estos experimentos estamos probando muchas más alternativas de herbicidas, tanto en pre como en post-emergencia, con el objetivo de poder a futuro ampliar los registros de nuevos principios activos para el cultivo de lupino. Por otra parte, en la EMAC también estamos llevando a cabo experimentos en donde estamos evaluando la tolerancia al anegamiento en diferentes genotipos de lupino, en 2 fechas de siembra contrastantes mediante el dispositivo que ahí se ve en la foto, con la idea de hacer un screening de algunos genotipos que sean más tolerantes al anegamiento, una problemática no menor durante el invierno en nuestros sistemas. Y bueno, y algunas de las actividades que tienen, que todavía no hemos largado, pero comienzan a partir de abril de este año, tienen que ver con experimentos de fecha de siembra por cultivar que se realizarán tanto en La Estanzuela como en Tacuarembó, donde la idea es ajustar bien la fenología del cultivo y establecer bien la ubicación de los periodos críticos. Y también mencionar que en todos estos experimentos a campo se realizará o se llevará a cabo el diagnóstico de enfermedades, que básicamente hoy la enfermedad principal que afecta al cultivo es la antracnosis, con la cual vamos a estar trabajando con el grupo de fitopatología de Viña La Estanzuela. Bueno, y ya para ir dejando unos mensajes finales, quería resaltar que si bien el cultivo de lupino es incipiente, nosotros creemos que hay un gran potencial para crecer, esto por diversas causas que mencioné anteriormente, que tiene que ver con sus rendimientos más que interesantes, es un producto de alta calidad, presenta una alta adaptabilidad a diferentes ambientes de Uruguay, brinda servicios ecosistémicos y aporta la diversificación en las rotaciones. Por otra parte, si bien hoy el uso principal de lupino es la suplementación animal de bovinos y ovinos principalmente, se pondría a extender a otro tipo de producciones como la avícola y la porcina y más recientemente, como comenté anteriormente, es la exportación de grano. También quería comentar que estamos haciendo un trabajo articulado con Laboratorios Latitud de Fundación Latu, en donde se ha presentado un proyecto recientemente que busca evaluar la calidad nutricional del lupino para consumo humano. Y bueno, y finalmente queremos dar respuesta a los interrogantes que planteamos anteriormente mediante este producto que es la guía de bases ecofisiológicas y manejo agronómico para la optimización del cultivo de lupino en Uruguay. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención y quedo disponible para consultas.